Y vamos a analizar para empezar lo que son algunos documentos de lo que se publicó en el Vaticano II, que es exactamente lo mismo que sucede hoy en el Pusil Codex. ¿Dónde está la iglesia? Donde se reúnan las notas. Sí, porque la iglesia no es propiedad de una congregación. La iglesia es de Dios. La congregación se separa en el momento que se separa de la fe o se aparta de los sacramentos. Entonces, se vuelve a repetir el mismo escenario. Por eso quiero compartir con ustedes lo que es este documento de el Vaticano II. ¿Qué es lo que nos dice? Dice lo siguiente. Este es un documento de las iglesias orientales. ¿Sí? Dice, ese es un documento del Vaticano II falso y espurio, que nos dice, la Iglesia Católica tiene en gran aprecio las instituciones, los ritos litúrgicos, las tradiciones eclesiásticas y la disciplina de la vida cristiana de las iglesias orientales. Pues en todas ellas, preclaras por su venerable antigüedad, brilla aquella tradición de los padres que arranca desde los apóstoles, la cual constituye una parte de lo divinamente revelado y del patrimonio indiviso de la Iglesia Universal. Es decir, está utilizando la apostasía. ¿Para qué? ¿Para alabarla? Esto no es más que un enfoque para unir una unidad falsa. Una unidad falsa. ¿Qué es lo que nos dice? Entre estas iglesias y ritos se elige una admirable comunión. ¿Cuál unidad puede haber fuera de Dios? Ninguna. Aunque tienen ritos distintos, suele decirse, a saber, por su liturgia se distingue, ¿no? Estas iglesias que son heréticas gozan, por tanto, de igual dignidad, de tal manera que ninguna de ellas aventaja a las demás por razón de su rito. O sea, está comparando la apostasía con la esposa de Jesucristo nuestro Señor. Dice, pero los jerarcas de las diversas iglesias particulares que tienen jurisdicción en un mismo territorio procuren, mediante acuerdos adoptados en reuniones periódicas, favorecer la unidad de acción y fomentar las obras comunes, mediante la unión de fuerzas para promover más fácilmente el bien de la religión y salvaguardar más eficazmente la disciplina del clero. O sea, ¿qué está proponiendo el falso Vaticano II? Unidad. ¿Con quién? Con las falsas doctrinas. ¿Sí? Y si todos y cada uno de los católicos, así como los bautizados en cualquier iglesia o comunidad católica, conserven en todas partes su propio rito. Y en cuanto sea posible, fomenten y observen con el mayor ahínco. O sea, van a respetar sus falsos ritos fuera de la iglesia y se va a buscar la unidad. Sepan y tengan por seguro todos los orientales que pueden y deben conservar siempre sus legítimos ritos litúrgicos, o sea, apartados de la iglesia. No se busca convertirlos, sino incluirlos con daño atroz para la fe católica. Dice, todos los presbíteros orientales pueden conferir válidamente el sacramento de la confirmación, o sea, del rito oriental, junto o separado del bautismo, a todos los fieles de cualquier rito, incluso del rito latino, con tal que guarden para su licitud las normas del derecho general y particular. También los sacerdotes del rito latino que tengan la facultad para administrar de este sacramento pueden administrarlo igualmente a los fieles orientales de cualquier rito. Es decir, una comunión in sacris. Esos son lineamientos de quién? Pues del Vaticano II. Dice, trato con las iglesias separadas. A los orientales separados que movidos por el Espíritu Santo vienen a la unidad católica, no se les exija más de lo que de la simple profesión de la fe católica exige. Está prohibido por ley divina la comunicación en las cosas sagradas que ofenda la unidad de la iglesia o lleve al error formal o al peligro de errar en la fe, o sea, ocasión de escándalo y de indiferentismo. Ratifica la ley. Pero después, ¿qué dice? Mas la práctica pastoral nos enseña en lo que respecta a los orientales que se puede y se debe considerar las diversas circunstancias individuales en las que la unidad de la iglesia no sufre detrimento, ni el riesgo de peligros y el bien espiritual de las almas urge de esa comunión
en las funciones sagradas. Es decir, es peligroso, pero la pastoral nos orilla a hacer esto. Es lo mismo que hizo el obispo Pivarunas cuando dice que respecto a los sacerdotes que se dan la misa una Q, en unión con el anticristo, dice, pueden acudir bajo ciertas circunstancias, pero es peligroso para los menores, cuidando que no se corrompan. O sea, es el mismo discurso. Teniendo en cuenta, dice el documento del Vaticano II, los principios ya dicho pueden administrarse los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos a los orientales que de buena fe viven separados de la Iglesia Católica. ¿Qué significa esto? Que puede dar los sacramentos a quien no tiene la fe católica. Es decir, que se coma y se beba su propia condenación. ¿Y qué es lo que hacen en el Pusillus Grex? Dar sacramentos a quien no tiene la fe íntegra. Sí, una persona que pertenece a Roma apóstata no tiene la fe íntegra. ¿Por qué se le va a dar los sacramentos? Sin embargo, es ahorita algo que está rigiendo. Si van a Roma apóstata, sí, que comulguen, no hay problema. Se confesó allá, no hay problema. Es exactamente lo mismo. Que lo pidan espontáneamente y que estén bien preparados. ¿Cómo van a estar preparados? Supuestos esos mismos principios, se permite la comunicación en las funciones y cosas y lugares sagrados. O sea, estás mandando que se rompa lo que está prohibido. O sea, ¿qué sucede ahí? Este es el lenguaje del Vaticano II. Dice que está mal, pero bajo ciertas circunstancias lo autoriza. Eso es lo que está ocurriendo precisamente, ¿en dónde? En el Pusillus Grex. Claro, todo con vigilancia y prudencia. Entonces, amados hermanos, esta manera de proceder es simplemente perversa. ¿Y a dónde conduce? A la pérdida de la fe. Allá conduce a perder la fe. ¿Por qué? Porque está prohibido por la iglesia. Veamos otro documento de, este se llama de Comunicatio Redintegratio sobre el ecumenismo. Este es un documento del Vaticano II que nos dice lo siguiente. Lo comparto. Nos dice así el documento. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. Todos confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes. Es decir, estás promoviendo la comunión in sacris. Este movimiento de unidad llamado ecuménico participan los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo, o sea, protestantes y todos, lo cual es totalmente errado. Casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por por una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo. Eso es lo que está aspirando el judaísmo internacional, para destruir la fe católica. Ese es un documento del Vaticano II. Que todos sean uno, se vale de esa parte para pervertir a la frase del Santo Evangelio. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Y entonces empieza con el amor mutuo, un solo cuerpo, un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza. Esto es algo que se está dando mucho, amados hermanos. ¿En dónde? Precisamente en la tradición. Vamos a unirnos. Sí, unirnos con los de la prostituta Fraternidad de Lefebvre. Unirnos con quienes, con los de la tesis material y de Casicia, con que no se les puede tocar. Son sentencias heréticas. Rabinos que se convierten, entre comillas, al sedevacantismo,
para después destruirlo por dentro. Sí, aquí caben todos, es mucho mejor. Viene el rabino de Isidro Puente Ochoa, qué bueno, es un gran elemento. Eso es lo que indicó el Vaticano II. La inclusión, la unidad, la falsa unidad, la unidad que destruye. Eh, dice, realiza su comunión en la unidad, en la profesión de una sola fe, en la común celebración del culto divino y en concordia fraterna de la familia de Dios. Todo con mucho amor falso. ¿Qué es lo que tanto se argumentó Trento, la sociedad talmúdica, con Isidro Puente Ochoa? In mansuetudine, con humildad, con paciencia. Las directrices del Vaticano sobre la relación con los hermanos separados, que no son hermanos, son apóstatas, son herejes. Dice, pero los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades no pueden ser tenidos como responsable del pecado de la separación. O sea, los que ahora nacen protestantes no son responsables. ¿Y entonces quién es el responsable? Quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta. Negar un solo artículo de la fe, estás fuera. Son las sentencias heréticas del Vaticano II, las que dicen que no se dieron cuenta, que revisaron los documentos y que no se dieron cuenta, que había gran confusión. ¿Cómo que confusión? Si están muy claras. Y se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos, a veces muy graves, que el movimiento ecumenista trata de superar. En algunos, o mejor, muchísimos y muy importantes, pueden encontrarse fuera del recinto visible de la Iglesia Católica la palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y algunos dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles. Esa es una total blasfemia. Sin Dios, apartado de la fe católica, no hay absolutamente fe. No hay vida de gracia. No hay esperanza. Sí, sí, te da el conocimiento, pero no tiene la fe, estás muerto. ¿Qué hace? La fraternidad de Monseñor Lefebvre unido a Roma Apóstata. Ellos son otra iglesia, pero inventan estar y resistir. ¿No es acaso esto mismo? Que la vida de la gracia, de la fe, vamos a convertirlos, que regrese a Roma conservadora. Es exactamente lo mismo, el mismo proceso de judaización, y eso le llaman un logro. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistos de sentido y de valor en el misterio de la salvación. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, pueden conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. El Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico. Entonces, amados hermanos, ese es el doble lenguaje. Es el lenguaje de la confusión que contradice al magisterio de 2000 años. ¿Cuáles son las directrices de ese documento del Vaticano II sobre el ecumenismo? Primero, que todos los intentos de eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes según justicia y verdad a la condición de los hermanos separados. O sea, lo que no le guste a los hermanos separados, no lo menciones, para fomentar la unidad. Segundo, el diálogo, lo cual está prohibido. Por eso la fraternidad pues va a Roma y hasta hace procesiones y ¿a qué vas? A un lugar apóstata. Tercer lugar, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana en orden al bien común. Y en cuanto es posible, participan en la oración unánime. Que nos unamos para hacer oración. No se puede rezar con herejes.
Está prohibido. Por eso es otra fe, es otra religión. Pero eso le llaman un logro. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, dice, los fieles católicos deben ser solícitos en irlos a buscar. O sea que hay que congraciarse con los apóstatas. Los fieles católicos han de ser, sin duda, solícitos de los hermanos separados en la acción ecumenista, orando por ellos, hablándoles de las cosas de la Iglesia, dando los primeros pasos hacia ellos. Entonces, fíjense cómo este concilio diabólico, dando estos consejos. Guardando la unidad en lo necesario, todos en la Iglesia, cada uno según el cometido que le ha sido dado, observen la debida libertad, tanto en las diversas formas de vida espiritual y de disciplina como en la diversidad de ritos litúrgicos, e incluso en la elaboración teológica de la verdad revelada. Pero en todo practiquen la caridad. O sea, le ponen mucha caridad, como cuando fue lo de Isidro Puente Ochoa. Ni hay que olvidar tampoco que todo lo que obra el Espíritu Santo en los corazones de los hermanos separados puede conducir también a nuestra edificación. Este es un juego muy peligroso, pero es la manera como está obrando, por ejemplo, la congregación de Monseñor Pivarunas, la congregación de Trento, la congregación de la fraternidad, que ya es la consumación de la perversidad. ¿Y por qué se da? ¿Por qué se da si eso está prohibido? La práctica es establecer la unión con ellos. La renovación de las iglesias consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a la vocación. Es un juego de palabras. Y claro, hay que hacer un esfuerzo, hay que quedarse callado por un tiempo en lo que ellos se van convirtiendo. La caridad, la mansedumbre, la humildad. Esto, amadísimos hermanos, es sumamente gravísimo. Pero esto ocurrió. Y entonces después dicen que es que no se dieron cuenta, porque todo fue tan difícil, no, es que estaba muy claro. Este otro documento se llama Nostra Aetate, del Vaticano II. La Iglesia considera con mayor atención en qué consiste su relación con respecto a las religiones no cristianas. Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana, que hoy como ayer conmueven íntimamente su corazón. Hay una sola fe, y fuera de la Iglesia Católica no hay salvación ni perdón de los pecados. No le mueva más. Sí, no hay mucho que buscarle. Y entonces empieza el Vaticano II a alabar al hinduismo. Dice, los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía. Está alabando una institución que conduce al infierno. Y hay que irlos a buscar. Esto está reprobado por la Iglesia. El budismo. Se reconoce la insuficiencia radical de este mundo mutable y se enseña el camino por el que los hombres con espíritu devoto y confiado pueden adquirir el estado de perfecta liberación. ¿Habráse visto una cuestión tan herética como esta? Dijo el Señor, id y predicar el Evangelio. El que creyere y se bautizare se salvará, el que no se condenará. Nunca dijo ir y dialogar. Esta es la religión del hombre. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. No hay nada de santo. ¿Por qué? Porque apartado de Dios no hay santidad. Sí, no hay santidad. Porque no está la gracia. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir. Los preceptos y doctrinas. Que por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad.
Dese cuenta de lo que están diciendo. Exhorta a sus hijos, la Iglesia Católica, a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con los adeptos a otras religiones, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales. Entonces, esto está conduciendo al suicidio. ¿Sí? Está conduciendo al suicidio. ¿Por qué? Porque está prohibidísimo por la Iglesia Católica. Lo que está condenado, esa falsa iglesia lo está aprobando. Así. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es la gnosis judía, revestir de santidad. Este documento que está aquí es una encíclica que se llama Satis Cognitum. Este documento, ¿de quién es? Este es sobre la unidad de la iglesia del Papa León XIII. Déjame compartir en pantalla. Está aquí. Papa León XIII de 1896. En la cual nos indica este documento lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice en este documento? Nos dice así. Ok, un segundo, por favor. Nos está hablando de la verdadera unidad. No hay más que una iglesia, no hay dos, ni tres. No puede haber unidad con herejes, es hacerles daño y hacerlos daño. Pero, ¿qué sucede? Esa es la falsa caridad. Ahí está el gran engaño. ¿Por qué? Porque va en detrimento de la fe católica. Por lo tanto, no debemos investigar cómo es posible que la Iglesia comunidades similar, sino en sí mismas distintas y carentes de esos vínculos que hacen a la Iglesia única e indivisible, como en el indivisibles por naturaleza, aunque los herejes intenten dividirla en muchas partes. Decimos, por tanto, que la Iglesia Católica es única en su esencia, en su doctrina, en su origen y en su excelencia. Además, la eminencia de la Iglesia surge de su unidad, como principio de su constitución.